Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos aquí a nuestra página de Facebook. Yo soy el licenciado Félix Sánchez. Estoy transmitiendo en directo desde mi casa en San Diego, California. Así es que si ven aquí nuestro respaldo, aquí van a ver nuestro decoración navideña. Todavía estamos en distanciamiento social. Lamentablemente esta semana estuvo un poquito peor la situación, así es que estamos trabajando todos desde casa, pero los invito, bienvenidos, esta es su casa. Y el día de hoy vamos a platicar sobre DACA. Entonces, afortunadamente, tenemos muy buenas noticias de DACA, que todavía estamos tomándolo ligeramente, estamos viendo, estamos tanteando la situación, porque si estuvieron siguiendo las noticias de DACA, ya sabemos que en septiembre del 2017 el presidente Trump decidió terminar el programa. Estuvo en litigio por muchos años, llegó hasta la Corte Suprema. No hicieron una decisión en la Corte Suprema, pero esencialmente dejaron que el programa continuara. Recientemente hubo más demandas porque en el verano el gobierno esencialmente dijo que no iba a poner atención a las órdenes de la Corte y que iba a cambiar la manera que iba a procesar DACA. El viernes la Corte hizo una orden diciendo que tenían que aceptar aplicaciones dentro de 3 días. Entonces el lunes el Departamento de Servicios de Inmigración anunció que mientras estaba decidiendo si apelar o no, y esa es la razón que estamos tanteando la situación, iban a continuar aceptando solicitudes de DACA como si nunca hubiera sido cancelado el programa en septiembre del 2017. Y entonces quiero explicar, voy a explicar qué es lo que es DACA, cómo califica uno para DACA y por qué es tan significante este cambio. Entonces vamos empezando con qué es DACA. DACA no es una residencia, es un permiso, es un estatus temporal que podemos usar como un puente hacia una residencia en ciertos casos. Y ahorita platico de qué quiere decir eso. Pero para yo poder solicitar DACA, tuve que haber entrado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad y tuve que haber estado físicamente en los Estados Unidos desde junio 15 del 2007 hasta la fecha. Y si yo tuve cualquier salida, no pudo haber sido más de 3 meses, que es lo que le llamamos salidas breve, casuales e inocentes. Y eso quiere decir de que yo salí por menos de 90 días. Casuales es de que no iba a ser a establecer mi residencia fuera del país. E inocente quiere decir de que no cometí un delito. Entonces, las salidas solamente se permiten si fue antes del 15 de junio del 2012. Si yo salí después del 15 de junio del 2012, lamentablemente yo ya no califico para DACA. Sin permiso, es más, porque uno pudo haber solicitado un permiso para viajar. También otro requerimiento es de que la persona tuvo que haber nacido después del 15 de junio de 1981. No sé por qué pusieron ese requisito, pero ese es el requisito. Después del 15 de junio del 1981, entrar a Estados Unidos antes de los 16, haber vivido continuamente del 2007 hasta la fecha, comprobantes de cada año. Un requerimiento muy importante, estar actualmente en la escuela, en la preparatoria o terminando los cursos de preparatoria, o un programa de GED o también el servicio militar, pero verdaderamente nunca he conocido a una persona sin documentos que ha podido entrar al servicio militar. Y lo más importante, no tener ningún tipo de felonías, ningún tipo de misdemeanors o delitos menores que sean agravados, que sean significantes, o que no tenga múltiples misdemeanors o delitos menores, o que de alguna manera u otra no sea un riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para aquellas personas que tienen tal vez un antecedente penal, es súper importante que antes de presentar una solicitud analicemos muy bien su caso. Para personas que tienen deportaciones o salidas voluntarias, también es súper importante repasar su caso para asegurar de que sí califique. Um, Originalmente el gobierno dijo que cualquier solicitud de DACA que no llegara a un resultado positivo o un resultado positivo, esa información no se iba a usar en contra de la persona para propósitos de deportación. El presidente Trump cambió eso, así es que tenemos que tener mucho cuidado de cómo presentamos peticiones. Y a mí me ha tocado casos donde personas vienen conmigo y me dicen, yo solicité DACA hace unos años,
el preparador puso no sé qué información de cuándo entré, de cómo entré, etcétera, cómo me puede perjudicar hoy en día. Entonces nosotros tenemos que pedir esa solicitud para ver si hay un problema con continuar su trámite migratorio. Entonces siempre es importante, antes de presentar tu DACA, ya sea la primera vez o una renovación, de verlo bien con un abogado para asegurar de que no te esté poniendo en peligro una aprobación, una negación. Hasta una aprobación podría ser peligrosa en un futuro, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado de eso. Ahora, una de las cosas más importantes que ordenó la Corte el viernes pasado y que Inmigración aceptó a partir de lunes. Y tomen en cuenta que el gobierno todavía está decidiendo si va a apelar o no. Todavía está en el tiempo de apelación, así es que esta información es reciente desde ahorita, pero no necesariamente quiere decir que sería aceptable mañana si es de que por alguna razón otra corte de apelaciones tal vez invalide esta decisión de la Corte Menor. No creo porque ya ha llegado hasta la Corte Suprema, pero siempre es posible, tenemos que tener cuidado. Entonces, lo que es más significante aparte de DACA es que nos regresa al tiempo como si el programa DACA nunca hubiera sido terminado en el 2017. Y la razón que eso es súper importante es porque en ese entonces nosotros podríamos conseguir algo que se llama un advance parole, un permiso para viajar. Y estamos hablando específicamente de un permiso para viajar fuera de Estados Unidos. Y lo que es importante de eso es de que cuando una persona regresa a Estados Unidos usando ese advance parole, cambia un poquito la estancia de la persona dentro de Estados Unidos, porque ahora se convierte no una persona que está en Estados Unidos sin inspección, se convierte en una persona que entró a Estados Unidos con inspección y permiso. Y para aquellas personas que me han seguido y me han escuchado anteriormente, y eso es significante porque hay esencialmente tres maneras que una persona puede inmigrar dentro de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que mencioné el puente hacia la residencia? DACA no es residencia, pero sí podría ser utilizado como un puente a la residencia. Y esto es, las tres maneras de poder ajustar dentro de Estados Unidos es si yo entré con inspección y admisión, ¿verdad? Con una visa de turista. Para muchos niños de acá, pues ese no fue el caso. Entraron escondidos, entraron tal vez o no saben cómo entraron porque estaban chiquitos, o entraron por el cerro, o por el río, por la playa, etcétera. La segunda manera es lo que llamamos la 245I, que son peticiones presentadas antes del 30 de abril del 2001. También muchos jóvenes de acá no tienen ninguna petición presentada. Y la tercera es lo que viene siendo inspección con permiso. Entonces, otra vez, las tres maneras es inspección con admisión, visa, 245I, peticiones antes del 2001, y finalmente inspección con permiso. Entonces, DACA me va a dar la inspección con permiso. ¿Y por qué es significante? Porque eso quiere decir que yo puedo ajustar, en ciertos casos, no en todos, dentro de Estados Unidos. Si yo estoy casado con, por ejemplo, con una ciudadana americana y me quiere pedir, o si mi hijo tiene ya mayor de 21 años de edad, yo puedo, en teoría, si no tiene otras infracciones, otras inadmisibilidades, yo puedo ajustar dentro de Estados Unidos. Súper importante, ¿por qué? Porque mucha gente que ha estado en Estados Unidos sin documentos tiene que viajar fuera de Estados Unidos al consulado. Normalmente no sería tan problemático, pero sabemos que con este gobierno y esta administración ha sido muy difícil los últimos 4 años. Así es que mucha gente tiene ese temor. Y de esta manera podremos evitar esa salida. Para mexicanos ya sabemos que esa salida es a Ciudad Juárez. Para otros países puede ser la embajada o los consulados de su diferente país. Um, y también es significante porque cuando uno sale al consulado, tiene que solicitar un perdón antes de que salir si es de que acumuló presencia ilegal en Estados Unidos de más de 180 días o más de 365 días, lo que le llamamos los castigos de 3 y de 10 años. Entonces, si yo quiero tratar de evitar ese castigo de 3 o 10 años, si quiero tratar de evitar tener que pedir perdón por mi estancia en Estados Unidos, entonces DACA y el permiso para viajar es una manera efectiva de poder hacer ese trámite dentro de Estados Unidos, ¿no? Así es que eso es, creo que lo más significante del desarrollo legal, jurídico de los últimos, de la última semana.
Y yo estoy hablando con mis clientes, estoy diciéndole hay que ser optimistas, pero también hay que ser precavidos. Entonces ahorita estamos preparando solicitudes para presentar ya sea DACA por primera vez o estamos listos para presentar los permisos, pero lo estamos haciendo cuidadosamente, asegurando, viendo con un ojo, ¿no? Viendo al gobierno y la respuesta y si va a presentar apelaciones, etcétera. Con otro, viendo la estrategia que estamos desarrollando para la residencia. Y en la mayoría de los casos lo que yo le estoy diciendo a mis clientes es vamos manejando dos opciones, ¿no? Vamos continuando con tu perdón, vamos continuando con la cita en el consulado de Ciudad Juárez o en el consulado de la embajada, pero a la misma vez vamos buscando este otro plan que viene siendo el permiso, que viene siendo el DACA y el permiso para viajar, ¿no? Entonces, esos son los desarrollos. ¿Qué es lo que se nos viene? Bueno, sabemos que el presidente nuevo, Biden, ha comentado, ha dicho que planea continuar con el programa DACA y posiblemente expandirlo. No sé si recuerdan, anteriormente teníamos algo que le llamaban DACA 1 y DACA 2. DACA 2 nunca tomó efecto. Ese requerimiento de tener que haber nacido después del 15 de junio del 1981 en el DACA 2 se elimina. Así es que para aquellas personas que tienen ahorita 45 años de edad, que entraron a Estados Unidos antes de los 16, el DACA 2 hubiera sido esa oportunidad que ahorita lamentablemente no califican. Entonces, DACA 2 definitivamente sería un buen camino y si el nuevo gobierno lo implementa, pues tendríamos algo adicional, otra herramienta para más personas, ¿no? Yo no creo que, también si recuerdan, teníamos algo que le llamaban DAPA, que era para padres de DACA, pero creo que eso no he escuchado mucho y eso probablemente no vaya a tomar efecto, ¿no? Entonces, perdón, no son padres de DACA, son padres de ciudadanos estadounidenses. Entonces, eso lamentablemente no he escuchado mucho. Sí he visto mucho empuje para reforma migratoria, entonces otra vez optimistas, pero también precavidos. Queremos asegurar de que estemos haciendo las cosas bien, estamos empujando para reformas, estamos usando todas las estrategias y herramientas que tenemos a nuestra disponibilidad para avanzar los casos de nuestros clientes y de nuestra comunidad. Entonces, ese es lo nuevo de DACA, ¿no? Entonces, otra vez, para solicitar DACA, que otra vez no es una residencia, es un permiso temporal es una protección contra deportación, necesito tener varios requisitos. Uno es haber entrado antes de los 16 años de edad. Dos, no salir de Estados Unidos después del 15 de junio del 2012. Tres, si tuve cualquier salida entre el 15 de junio del 2007 y el 15 de junio del 2012, que la salida haya sido breve, casual e inocente. Cuatro, tuve que haber entrado a Estados Unidos, perdón, tuve que estar ahorita terminando la preparatoria o en el proceso de terminar la preparatoria o ya haber terminado la preparatoria o lo que viene siendo colegio, universidad, etcétera. Y no tener delitos, felonías, delitos menores que sean significantes, DUIs, violencia doméstica, etcétera, drogas. Y tres, no tener más de tres delitos, aunque no sean significantes de todos modos, no tener más de tres delitos. Entonces, esos son los requerimientos. Eh, y, para mucha gente va a ser DACA solamente y un permiso de trabajo. Para otras personas va a ser DACA, va a ser el permiso de trabajo, permiso para poder viajar. Entonces, imagínense, para muchos jóvenes, gente que no ha visto su país natal desde que tenían 5 o 6 años de edad, gente que no ha visto a sus abuelitos, sus tíos, a veces sus padres, van a poder viajar y eso creo que es un muy buen camino para normalizar su estatus aquí en Estados Unidos. Y recuerden, eventualmente eso puede terminar en una residencia si lo usamos como un puente, ¿no? Entonces, eso es lo que es DACA. Esas son las noticias de DACA. Esperemos que continúen las buenas noticias y esperemos que podamos ayudar a mucha gente. Si este es tu caso o caso de una persona que tú conoces, por favor, mándalos con nosotros o mándalos con cualquier abogado que tengan un análisis de su caso. Para mucha gente, entonces para gente que ya tenía DACA, esto no cambia nada más que el permiso de viajar, pero para mucha gente no alcanzaron a aplicar. Hay aproximadamente 400,000 personas en Estados Unidos ahorita que no aplicaron para DACA, que calificarían.
Entonces, si tú conoces a una de esas 400,000 personas, diles que hagan algo para normalizar su estatus aquí en Estados Unidos. Muy bien, voy a contestar unas preguntas, nomás creo que tenemos dos. Si mi esposo tiene visa, puede pedir permiso para cruzar conmigo al hospital si estoy en parto. Sí, Mariana, entonces ahorita sí están, de lo que yo tengo entendido, no te puedo garantizar que lo dejen entrar, pero si tú estás cruzando a Estados Unidos con una situación de médica, sí he escuchado personas que tienen visas que los permiten entrar a Estados Unidos. Así es que, aunque la frontera está cerrada, afortunadamente sí están permitiendo ciertas personas por razones humanitarias entrar con visas de turista por la frontera. Y recuerden que la clausura de la frontera es nomás de la frontera terrestre, no incluye aeropuertos. Entonces, en teoría, una persona puede volar a Estados Unidos. Nomás hay que tener mucho cuidado si uno hace eso. Hay que asegurar que tenga el vuelo redondo, que sepa exactamente a dónde viene, cuánto tiempo va a estar aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Pedro, ¿cómo está trabajando el consulado de Ciudad Juárez? Hoy apenas, el consulado de Ciudad Juárez no nos ha dicho absolutamente nada y ha sido increíblemente frustrante. Y en septiembre empezamos a agarrar una o dos citas, creo que en septiembre tuvimos dos citas de nuestros clientes que estaban rezagados de septiembre, perdón, de marzo, febrero. Um, y en octubre se cerró, o sea, verdaderamente después de octubre ya no tuvimos más que creo que una cita en octubre o una cita en noviembre. Y de repente esta semana nos llegaron más citas. Así es que se ve como que ya están arrancando, afortunadamente. Eso podría ser buenas noticias. Oficialmente nada ha cambiado. Juárez y la mayoría de los consulados siguen cerrados, pero vamos a seguirlos actualizando conforme tengamos más información. Gracias por tu pregunta, Pedro. Muy bien. Bueno, entonces creo que son todas las preguntas que tenemos ahorita. Shalom, veo que me estás mandando un mensaje, pero con mucho gusto ahorita te mando un mensajito privado para que platiquemos sobre tu situación. ¿Qué condiciones ponen para el viaje a tu país de nacimiento? Estás hablando de DACA. Muy bien, muy buena pregunta. No lo mencioné. Eso es lo que ha sido tan importante. Entonces, un último punto antes de terminar. Resulta que el DACA tiene este permiso para viajar y cuando la Corte Suprema esencialmente les dijo al gobierno que tenían que aceptar las aplicaciones de DACA como si nunca hubieran cambiado el programa o quitado el programa, Inmigración de todos modos cambió el programa. Y lo que dijo es de que, bueno, vamos a seguir dando permisos para viajar, pero me tienes que comprobar de que esencialmente te estás casi muriendo. Es una situación muy, muy extremadamente difícil de conseguir esos permisos. Tan extremo que verdaderamente ninguno de mis clientes calificaban. Y platiqué con varios sobre los nuevos requerimientos y esencialmente nadie calificaba. Entonces ahora vamos a regresar a los requerimientos originales que esencialmente dice que vamos a darte un permiso siempre y cuando tú necesites un permiso por razones educativas, tienes que viajar por tu escuela, por cuestiones laborales o razones humanitarias. Y razones humanitarias no lo definen, pero qué tipo de casos hemos podido manejar nosotros. Gente que ha tenido que salir del país porque no tienen seguro en Estados Unidos y necesitan algún tipo de cirugía o tratamiento médico fuera de Estados Unidos. Gente que tiene un familiar enfermo, familiar típicamente directo o inmediato, padres, hermanos, hijos, esposos, etcétera, han podido viajar. Hemos podido ligarlo también a abuelos o tíos en ciertas situaciones que están enfermos, especialmente gente que está muy grave. Hemos agarrado permisos para personas para que visiten a su familia después del fallecimiento de un familiar directo o inmediato como padres. Así es que verdaderamente ahora sí que es cuestión de buscar un argumento humanitario, ¿no? Entonces, si yo tengo una razón fuerte de por qué necesito viajar, eso es lo que estamos buscando y necesitamos el comprobante, ¿no? Entonces, si yo estoy pidiendo, por ejemplo, ir a visitar a mi abuela, que llevo 20 años que no la he visto, entonces yo necesito enseñar mi acta de nacimiento para enseñar la relación con mi mamá y el acta de nacimiento de mi mamá para enseñar la relación con mi abuela. Entonces es una cadenita, no nomás puedo decir que X persona es mi abuela y quiero ir a visitarla, ¿no? También necesito una carta del doctor de mi abuela, necesito un pronóstico de su condición médica, o sea, hay evidencia que tengo que presentar, no nomás me lo van a dar nomás porque yo dije o porque lo estoy solicitando. Entonces, sí hay unos requerimientos, pero nada que ver con los requerimientos que este gobierno se supone que impuso en el verano, cuando estaba, según ellos,
cumpliendo con la orden de la corte, que la verdad no estaban cumpliendo para nada. Entonces, ese es el tipo de, si quieres visitar a un familiar, nomás hay que tener una razón humanitaria o de negocios o educativa de por qué tienes que viajar, ¿no? Um, ¿Por qué no pueden aplicar los que llegaron desde chicos y ahí son mayores de edad? Entonces, el requerimiento, Chiva, nomás para que sepas, es tú tuviste que haber nacido después del 15 de junio del 1981. ¿Qué pasa con aquellas personas que nacieron antes del 81? Mira, creo que eso es lo que se supone que DACA 2 iba a resolver. Lamentablemente no está resuelto. DACA 2 no está implementado. No sabemos si lo van a implementar o no. Mi preocupación es de que hay muchos estados y republicanos esencialmente que están en contra de DACA 1, DACA 2, DAPA, etcétera. Y por lo tanto, en el momento que este gobierno cambie DACA o haga algún otro tipo de cambio o otra implementación de otro tipo de acción diferida o acción ejecutiva, que va a haber otras demandas, otra ronda de 1, 2, 3 años de demandas y que va a poner el programa de DACA 1 en peligro. Recuerden que la Corte Suprema ahora hay una mayoría de 6 contra 3, que son los conservadores contra los liberales, y por lo tanto hay menos oportunidad de que un reto al programa de DACA llegue a la Corte Suprema y llegue a nuestro favor. Entonces, eso es un gane, pero como decimos, ¿no? Ganamos la batalla, pero no hemos ganado la guerra. Así es que tenemos que tener cuidado, otra vez ser optimistas, pero tener mucho cuidado con lo que viene siendo eh, leer mucho en qué quiere decir esto. Ahorita es que si calificas, yo te recomiendo que lo solicites, si calificas y has hablado con un abogado y es lo mejor para ti. Um, ¿Qué puede pasar mañana? Repito, eso no sabemos. Tenemos que tomarlo un día a la vez. Bueno, es todo el tiempo que tengo el día de hoy. Muchísimas gracias. Como siempre, yo soy el licenciado Félix Sánchez. Y cualquier persona que quiera hacer una consulta conmigo, con uno de nuestros abogados, por favor, márquenme al 619-662-2170. Quedo a tus órdenes. Que tengan un excelente día. Adiós y feliz Navidad. Bye bye.